Este es el aspecto que presenta el S&P 500 en el último día de cotización, pero este es el aspecto del último mes y este el aspecto en lo que llevamos de 2022. Desde principios de enero el S&P 500 ha caído más de un 24%, como estáis viendo en pantalla, y en estos momentos hay multitud de analistas y expertos teorizando sobre si ya se ha producido un suelo o si lo peor está aún por llegar. Hemos visto a Ray Dalio abandonando su posición como director de inversiones de Bridgewater Associates y presagiando un 20% de caída adicional en los mercados. Y hemos visto analistas de mercado como Fundstrat, que en este último artículo de Market Insider proclaman que el mercado ha tocado fondo y viene una subida del 15% hasta final de año. Déjame decirte la única verdad que vas a escuchar sobre esto. Nadie sabe dónde está el suelo. Nadie históricamente ha sido capaz de identificar el momento exacto en el que el mercado hace mínimos, y nadie sabe cuál es el momento exacto en el que termina la caída. En este vídeo vamos a analizar las declaraciones de Ray Dalio para entender por qué piensa que el mercado caerá otro 20% más. Vamos a ver algunas de las métricas más importantes a nivel macro para entender por qué se han producido estas caídas. Vamos a ver en qué punto nos encontramos actualmente y vamos a conocer algunos sorprendentes datos históricos para conocer qué ha hecho el mercado en otros momentos similares y ver hacia dónde podríamos estar yendo ahora mismo. Así que si te gustan estos vídeos, vamos con ese gran like como siempre, ese gran apoyo, porque empezamos. Y vamos a empezar por esta noticia que conocíamos hace escasos días, el pasado 4 de octubre, y que publicaba el Financial Times. Ray Dalio entrega las riendas de Bridgewater Associates. A sus 73 años, Ray Dalio abandonó su posición como director de inversiones y transfirió todos sus derechos de voto a la junta directiva. Dalio fundó Bridgewater en 1975 y lo convirtió en el fondo de cobertura más grande del mundo, con 151.000 millones de dólares en activos bajo gestión. La empresa se hizo conocida tanto por su cultura de transparencia radical como por su filosofía interna en la que se animaba a los empleados a desafiarse abiertamente unos a otros. Todos conocéis a Ray Dalio, del que hemos hablado mucho en este canal, empezando por su teoría sobre la cartera All Weather o cartera para las 4 estaciones, que si no conoces te dejo aquí arriba este vídeo en el que hablábamos en detalle sobre ella. Y también al final de este vídeo tendrás el link para acceder a otros vídeos en los que hemos hablado de este gran inversor. Además de las buenas rentabilidades históricas que han conseguido, la filosofía de Bridgewater Associates se centra en minimizar los riesgos y la volatilidad. Solo en los primeros 6 meses del año, el fondo estrella de la firma, el Pure Alpha, había conseguido un retorno de un 32%, lo que en mi opinión tiene doble mérito considerando que en el mismo periodo, hasta el 30 de junio, el S&P 500 había caído un 21%. Esta transición para la jubilación de Ray Dalio ha durado casi 10 años y aunque Dalio abandona la posición activa, ha declarado que tiene la intención de ser inversor, miembro de la junta y mentor hasta el día de su muerte, así que estoy seguro de que continuará estando muy activo en la vida económica ofreciendo declaraciones y analizando los mercados. Como precisamente vimos hace solo un par de semanas con estas declaraciones de las que numerosos medios se hacían eco, según Ray Dalio el mercado debería caer un 20% adicional con los esperados tipos de interés al 4,5%. Dalio además se mostraba muy crítico tras las últimas subidas de tipos y las últimas declaraciones de la Fed, en las que afirmaban que su prioridad número 1 era terminar con la inflación, cueste lo que cueste, aun sabiendo que podrían provocar una recesión en Estados Unidos y con el consiguiente riesgo de que se traslade al resto de economías del mundo. Para Dalio, que los tipos de interés se sitúen en el entorno del 4,5 daría lugar a una caída del 20% en las acciones, ya que una subida de tipos de ese calibre reducirá el crecimiento del crédito del sector privado, por lo que se recortará el gasto y provocará una reducción del crecimiento económico. Estas declaraciones de Dalio se conocieron el pasado día 15 de septiembre cuando el S&P 500 cotizaba alrededor de los 3.900 puntos, por lo que si sus estimaciones son correctas, Dalio estaría apuntando a niveles de alrededor de los 3.100 puntos si los tipos alcanzan el 4,5%. Y quizás te estás preguntando en qué punto se encuentran los tipos de interés en este momento. Pues tras la última subida de 75 puntos básicos del pasado 21 de septiembre, la Fed ha situado los tipos en el 3,15% actualmente. La Fed, tras haber negado durante meses la existencia de la inflación, tras posteriormente haberla calificado como transitoria, y finalmente, después de muchos meses de dejadez y falta de actuación, comenzó a reaccionar en marzo de 2022 con una subida de las habituales, de las que se han producido históricamente, o lo que es lo mismo una subida de 25 puntos básicos.
con los que situaron los tipos en el 0,5%. Más tarde, en mayo de 2022, la Fed realizaba la subida de tipos más agresiva de los últimos 20 años, una subida de 50 puntos básicos, un 0,5%, que colocaba los tipos de interés en el 1%. Al mismo tiempo que declaraban que subir los tipos en un 0,75% en próximas revisiones no era algo que estuvieran valorando. Sin embargo, solo un mes más tarde, en junio de 2022, la Fed subía esos 75 puntos básicos y de nuevo en julio nos encontrábamos con una subida triple, otros 75 puntos básicos. Finalmente, en el mes de septiembre, hace solo unas semanas, la última subida de otros 75 puntos básicos para llegar al punto en el que nos encontramos actualmente, unos tipos por encima del 3%, y según las últimas declaraciones de la Fed, las subidas continuarán. Por todo esto no es extraño que Dalio se muestre tan crítico y no es extraño que pronostique fuertes caídas en los mercados de renta variable, ya que según declara la Fed, lo único que les importa ahora es acabar con la inflación, independientemente de las consecuencias económicas que estas enormes subidas puedan provocar. Sin duda, la caída actual del S&P 500, que como veíamos hace un momento se sitúa ahora mismo en el menos 24,12%, está siendo terrible. Y es probablemente la mayor caída que muchos de los que estáis viendo este vídeo habéis sufrido como inversores. Por eso, como hacemos habitualmente este canal y lejos de pronosticar la fecha o el punto exacto en el que el mercado hará mínimos, traigo algunos datos históricos extraídos de la web de Charlie Vilello para poner un poco de perspectiva sobre algunas de las peores caídas históricas de los mercados y ver con datos estadísticos lo que ha sucedido después. En esta tabla que tenéis ahora mismo en pantalla podemos ver las 20 peores caídas del S&P 500 en periodos de 9 meses consecutivos con datos desde 1971. En 2022, el mínimo que ha llegado a marcar el S&P 500 hasta el 30 de septiembre ha sido una caída del 25,9% con respecto a su precio del mes de enero, lo que sitúa esta caída en el número 14 del ranking de las 20 peores. Creo que solo con este dato ya estamos poniendo bastante perspectiva. Lo que ha sucedido este año ha sucedido otras 20 veces en los últimos 50 años y además la caída actual no se encuentra ni siquiera entre las 10 peores del ranking. No sé si esta información la están teniendo en cuenta todos aquellos que pronostican que el mercado ya ha tocado fondo alegando que la caída ya es enorme, pero la historia nos demuestra que ya ha sucedido otras veces y que el mercado puede caer bastante más. Como veis, la peor de todas las caídas en un periodo de 9 meses fue la que tuvo lugar entre junio de 2008 y febrero de 2009. Una caída del 46,7%, o lo que es lo mismo, el mercado llegó a caer casi el doble de lo que estamos viendo actualmente. Pero esto ya lo sabrás si has visto nuestra miniserie de vídeos sobre las peores crisis históricas en bolsa y sobre todo el vídeo sobre la crisis financiera de 2008, que te dejo aquí arriba y al final del vídeo por si aún no lo has visto. Por otra parte, creo que la lectura más interesante que nos deja esta tabla es que, históricamente, desde 1971, en 19 de las 20 caídas de esta magnitud se observa un retorno positivo a solo un año vista. Con un horizonte temporal de más de 3 años, todas y cada una de estas caídas registradas habrían supuesto buenos momentos de compra. Y de hecho, parece haber cierta correlación si nos fijamos en que cuanto más grande fue la caída, mayor fue el retorno. Fijándonos de nuevo en la primera del ranking, la caída del 46,7% ofreció una rentabilidad del 26% en solo 3 meses, un espectacular 42% en solo 6 meses, un 56% en un año, y un asombroso retorno del 102% en solo 3 años. A un año vista, como decíamos, solo una de ellas ofreció retorno negativo, la que tuvo lugar entre febrero y octubre de 2001, y que también conocerás si has visto el vídeo sobre la crisis histórica de la burbuja.com. A solo 6 meses vista, observamos que 17 de las 19 caídas registradas, o lo que es lo mismo un 89,5% de las veces, el mercado ha ofrecido retornos positivos a solo 6 meses vista, pero con un horizonte temporal de 3 meses la cosa cambia, solo 7 de las 19 caídas ofrecieron retornos positivos, o lo que es lo mismo, un 36,8% de las veces. Por lo tanto, nadie sabe ni dónde ni cuándo veremos el suelo de mercado. El mercado puede caer mucho más de lo que ya lo ha hecho y la historia nos demuestra que con el horizonte temporal adecuado, las aguas vuelven a su cauce y el mercado tiende a continuar su ascenso. La bolsa siempre va anticipándose a lo que sucede en la economía. Lo más probable, en mi opinión, es que las subidas comiencen mucho antes de que se produzca la recuperación económica. Es más, creo que las subidas comenzarán mientras estemos en una mala situación. Pero en el momento en el que el mercado ya haya descontado todas las noticias negativas que estén por llegar,
por mucho que estemos en una recesión, el mercado comenzará a subir. En mi opinión, aún queda algo de tiempo para eso, así que de momento continuamos analizando compañías en nuestro radar de Patreon, al que os invito a uniros, y mientras se presentan las oportunidades, yo personalmente continúo acumulando efectivo para poder afrontar estas caídas con una perspectiva de oportunidad en lugar de un sentimiento de catástrofe absoluta como intentan vendernos en todos los medios. Con tantas compañías ya en niveles de valoración tan interesantes, no sería incluso descabellado comenzar a abrir posiciones a largo plazo, pero en mi opinión, en ningún caso quemaría ahora mismo toda la liquidez disponible. Espero que este vídeo te haya resultado interesante. Si es así, por favor no olvides dejar ese like que tanto ayuda y compartirlo con alguien a quien pueda ayudarle. Y por supuesto, no olvides suscribirte con campanita para no perderte ninguno de los próximos. Y ahora, si haces clic a la izquierda, podrás ver la miniserie sobre las peores crisis históricas en bolsa. Y si haces clic a la derecha, irás directo a otros vídeos del canal en los que hemos hablado sobre Ray Dalio. Un saludo y hasta pronto.